por ejemplo, que somos 30, está bueno que todos tengamos un espacio para preguntar y sacarnos nuestras dudas. También en ese sentido hay que ser también generoso con el otro. O sea, si yo tengo 20 preguntas para hacer, bueno, hago 2 o 3, dejo a otro que pregunte, después hago otra pregunta yo de nuevo y así. Es un espacio para que entre todos podamos avanzar, pero siéntanse libres de consultar o conversar lo que ustedes quieran de la materia. Bueno, procedo entonces a volver a presentarme. Yo soy Edgardo, acá junto con Nacho. Vamos a estar en este horario para lo que son consultas así puntuales, sea de lo que, como decía bien Ignacio, perdón, a veces te digo Nacho, a veces te digo Ignacio. No hay Como dice problema. Nacho o como dice Ignacio, va a ser de lo que surge en el momento. Las consultas van a desarrollarse a medida que ustedes tengan dudas y va a ir encaminada a donde ustedes lo necesiten. Quizás es, no sé, quizás es, no sé si o estar en la altura justa de la carrera o quizás es medio temprano. Bueno, ahora hablamos del software ese que no lo conozco. Ah, el Infostat, bien. ¿Qué es el concepto de aula invertida? Quizás así dicho, ya lo escucharon o quizás no, pero lo van a seguir escuchando mucho más en modalidad virtual. Es algo que se está implementando mucho y es algo que, la verdad, en virtualidad es bárbaro. ¿Qué es aula invertida? Contrariamente a lo que nosotros conocíamos de presencialidad, que era tener clases totalmente clásicas y convencionales, que era me siento en el horario pautado de escuchar al profesor hablar, sea de teoría, sea de práctica, me paro, me voy a trabajar en mi casa en resolución de ejercicios, lo que sea, y espero horario de consulta para ir a preguntar al profe. Eso sería lo convencional, ¿no? En el aula invertida lo que hacemos es, como esas clases teóricas o resolución de ejercicios en práctica ya están grabadas, el trabajo duro de ustedes, que es de sentarse, comprender, tomar apuntes o lo que sea, lo hacen en el horario que quieren. Muchos de ustedes ya nos estuvieron comentando de que se les complica, que se les están superponiendo estas clases, o la de los clases entre comillas, se les superponen con una o dos materias incluso. Bueno, no se preocupen porque lo riguroso, lo duro y lo que de verdad hay que ver está grabado y está para el horario que quieran verlo. Estos espacios, sea el del lunes o el de ahora los miércoles, sea con Sergio o las chicas de la práctica, son solamente para evacuar dudas puntuales. Y eso sería básicamente lo que es aula invertida. Algo muy importante para entender y aprender en este proceso, y mientras más temprano lo entiendan, mejor les va a ir la carrera de ahora en adelante. Es lo que es, por ejemplo, es el horario de consulta, no hice ningún trabajo. Bueno, no sé, me conecto. A ver, capaz alguien pregunta algo de utilidad. Entonces, bueno, por ahí puedo pescar. Yo estuve en el lugar de ustedes y hacía eso y me di cuenta, supongo que relativamente temprano, más o menos en mi segundo año, donde están ustedes ahora, si es que están haciendo estadísticas según el cronograma, o en tercero, porque algunas carreras lo tienen en tercero, que eso no sirve para nada, es perder tiempo. Si uno va a escuchar consultas de otros sin haber estudiado y sin haberse machacado en casa, tratando de hacer, y a veces parece chocarse contra una pared, hacer un ejercicio en entenderlo. Pero ahí es donde de verdad uno le seca el jugo. Y lo digo en general, no solo en estadística, en muchas materias, sea en física, sea en química o en otro tipo, o las matemáticas, o quizás carreras más especializadas, materias más especializadas de sus carreras. Les va a pasar siempre eso. Y mientras antes entiendan de que a las consultas se cae con el material leído, y una vez que ya uno intentó hacer por su cuenta los ejercicios, las resoluciones, o hacer un resumen incluso para ver si uno comprende, es ahí donde la consulta de verdad sirve, porque ahí entendés de verdad lo que te quieren explicar los profesores. Porque si uno va a la consulta y pregunta muy general, profe, el 15 del TP2, ¿qué está pidiendo? ¿Una resolución como pedir un plato en un restaurante? No, no sirve, o sea, quizás ustedes creen que sí, pero da una falsa sensación de avance en la materia o en la carrera. Eso es una devolución personal mía, como a modo de consejo, en este primer encuentro que tenemos nosotros. Vi que son muchísimos conectados, y si todos ustedes ya estuvieron ayer haciendo el trabajo práctico
y ya se encontraron con dudas que no pueden resolver, buenísimo, son muy manijas, chicos, son re manijas. Pero la verdad que dudo, y creo que muchos vinieron a ver, primero conocernos, que está bárbaro, pero también a la hora de venir, sean conscientes de venirse preparados, con algo estudiado o con dudas ya listas. Eso sería como mi primer consejo a darles. Lo otro es algo ya muy, muy personal. Como ustedes quizás saben, o no me acuerdo si lo dije, pero creo que sí lo dije, en la clase del lunes, este es mi primer cuatrimestre en la materia. Yo entré hace nada, hace 2 semanas entré a la materia. Entonces por ahí yo vengo, estudio los temas, pero por ahí hay cositas que se me escapan, o temitas donde no estoy tan afilado como para responderles así, como un ping pong de preguntas y respuestas. Entonces yo también, créanme que antes de estas clases, yo me pongo nervioso, porque es como ir a rendir un final oral todos los días, y encima, sabiendo que ustedes me están grabando del otro lado, entonces por ahí me equivoco en una cosita, que pasa, es muy frecuente eso en las consultas, y queda grabado. Entonces al quedar grabado, esa grabación pasa, y pasa el error, o pasa ese descuido, o alguna palabra que uno dice mal, por ejemplo, uy, quise decir media y dije mediana sin querer. Capaz después me doy cuenta, o capaz lo conversamos y se arregla. Pero en la grabación quedó ese errorcito, y en la desprolijidad de lo que es grabar a alguien en vivo y compartir el video pasan esas cosas. Por eso también es que las consultas son personales. Algo recién que estaba hablando con Nacho es, ¿cómo se sentirían ustedes si están conversando con alguien en la calle? Imaginen, no existe la pandemia. Están conversando con alguien en la calle, una conversación quizás íntima, quizás profesional, quizás no, quizás casual, pero ustedes lo están filmando así. ¿Cómo se sentiría esa persona? Bueno, así me siento yo. Si ustedes van a filmar, háganlo, pero yo me siento incómodo si me filman, y me sentiría mucho más distendido con ustedes conversando, sabiendo que no me están grabando y que es una charla entre dos personas, o por lo menos entre los que estemos, no en una grabación. Esas son las dos cositas que quería solamente comentar. Quizá podría agregar una tercera, que la verdad me siento muy a gusto con esta cátedra, y han sido mucho conocerlos y ayudarlos en lo que pueden en la materia, ¿no? Estoy para eso. Estoy en varias otras materias, así que probablemente me vean más de una vez. Lo siento mucho, a veces pasa eso. Y creo que ya no tengo nada más que decir por ahora. Nacho. Buenísimo, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Edgardo. Sobre todo con la parte esa de las grabaciones y eso, o sea, no sé, en sí creo que no tiene nada malo, pero, o sea, desde ya yo les aviso que seguramente en alguna ocasión algún error voy a cometer, y es por, qué sé yo, a veces no importa cuántas veces viste el tema, cuántas veces resolviste el práctico, en el momento lo puedes decir mal, aunque lo pensás bien, y se arregla. Pero alguien que no está en ese contexto, cuando lo ve, por ahí o entiende mal el ejercicio, o tiene una mala idea de nosotros. Bueno, igual no importa lo que piense de nosotros, ¿no? Lo que importa es lo que es. Pero bueno, en Lo fin, importante es que entienda hagan lo que que quieran, estamos hagan lo que tratando de quieran, ayudar. pero a ustedes tampoco les va a servir mucho las prácticas. Imagínate 2 veces por semana grabando 2 horas de práctica, la cantidad de material en video que eso, nadie se va a poner a ver eso antes del parcial. No sé, no tiene mucho sentido, pero hagan lo que quieran. Nosotros preferiríamos que no lo graben, pero esa es libre de cada uno. Y bueno, no sé, sin más que decir de presentación, si quieren podemos empezar a ver cualquier inquietud que tengan sobre el práctico. O alguna cosa que no haya quedado claro de cómo es el dictado de la materia o algo de eso. Quizás podríamos hablar un poco cómo es la dinámica de Telegram. Dale, eso estaría bueno. Telegram versus Zoom. Dale. ¿Querés contarlo vos, Nacho? Que hace más tiempo en la Bueno, materia. dale. Dale. Bueno, por lo que entiendo, este cuatrimestre, ahí me parece buena la dinámica que se adoptó, me parece mejor. La idea del Telegram es que ustedes puedan ir mandando sus dudas, igual que como hacemos acá, pero qué sé yo, capaz que salimos de esta consulta y ustedes se ponen a resolver a la tarde, o un viernes, o un sábado, y les surgen dudas.
Entonces, esas consultas las pueden mandar por escrito, algún audio breve, alguna fotito de alguna cosa muy particular, o sea, no todo el ejercicio para corregir, pero sí cuestiones que más o menos se pueden responder con un mensaje o con un audio corto también, hay que pensar en eso. O sea, si es algo que va a llevar una explicación larga, por ahí es mejor guardarlo para la consulta esta de Zoom que tenemos, que es justo para eso. Pero el Telegram es para dudas rápidas, que ustedes le vayan surgiendo, que a veces, viste, te trabas y con que te digan sí, no, te faltó un signo, lo que sea, con eso ya puedes seguir. Así que bueno, pueden aprovechar ese espacio. Nosotros el Telegram nos comprometemos a responderlo siempre lunes y miércoles y otros días de la semana, bueno, ya va a depender de si tenemos disponibilidad horaria o no. Pero lo que es seguro es que todo lunes y todo miércoles respondemos Telegram. Ah, no estamos en vivo todo el tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, cada un par de horitas nos conectamos y vemos si hay algo ahí que quedó sin resolver. Y la diferencia con Zoom es eso que les comentaba. El Telegram son cositas rápidas. El Zoom es lunes y miércoles. Ustedes pueden unirse a los dos Zoom, el de los lunes y también al del miércoles. Y como decíamos recién, preguntar lo que sea. Es mucho más jugoso por ahí que el Telegram porque primero que la respuesta es en vivo, entonces si algo no quedó claro se puede volver a preguntar o por ahí podemos poner una pantallita, es un dibujito. Esa es otra ventaja. Así que por ese lado está bueno el Zoom. Y no, las consultas de Telegram me pueden mandar cuando quieran. Nosotros vamos a responder el lunes y miércoles o eventualmente en algún otro día si por ahí tenemos disponibilidad y abrimos la aplicación y vemos una duda, bueno, lo podemos responder. El compromiso es lunes y miércoles, seguro. Pero ustedes pueden consultar cuando quieran, porque incluso por ahí se algún compañero conoce la respuesta y quiere ayudar, lo responde, y por ahí entre ustedes ya se van asesorando. Obvio que si en algún momento se arma una discusión, ponele, o alguno responde algo que no está del todo bien, nosotros vamos a intervenir ahí y decir, bueno, esto está bien, pero esto no tanto. O sea, no vamos a dejar todo así que corra libre. O sea, vamos a tratar de que no queden ideas más o menos flojas, ¿no? O sea, la idea es eso, ¿no? Y después, ay, les iba a decir algo más. Eh, Bueno, esas dos cosas, ahora ya me voy a acordar lo otro. No sé si vos qué querés agregar de eso, Edgardo. Creo que están muy bien. O sea, la razón que hay dos grupos de Telegram, o quizás hayan tres más Ah, adelante, es, es solo para que, y eso que se dividen, es solo para que las consultas escritas no se saturen, porque si justo nos conectamos ahí 228 mensajes sin leer, nos pegamos un corchazo. La cosa era para eso, era para dividir las consultas escritas, por eso hay dos grupos de Telegram. Pero las consultas de Zoom sí son para todos. El Telegram es solo para, o sea, el Telegram es lo único que divide y es solamente para racionalizarnos las consultas, por así decirlo. A ver, bueno, si querés leemos las consultitas del chat que ya están empezando a aparecer. dale. Primero, alguien nos pregunta del software Infostats y la guía de instalación. Instalación. No, todavía no le instalé el software ese. Nacho. Ese software, seguramente en Petco va a aparecer un link con la guía. Me estuve fijando recién y todavía no lo habilitaron. De última después le preguntamos a Ana si ya está listo eso. De todas formas, el Infostat es un software, tiene una versión libre que es estudiantil, así que la pueden bajar de internet y no tiene costo. Pero de todas formas, ahora vamos a ver en qué parte está de la PEP, como parece que faltó habilitar esa sección. Por ahora igual, en la primera parte del práctico, eso creo que no haría falta. Pero sí, en estos días lo habilitamos, no hay problema. Eh, A ver, después nos preguntan, tienen que no estuvo en la primera clase, bueno, la modalidad hablamos un poquito recién, pero lo sintetizamos. Las teóricas y las prácticas de resolución de ejercicio están grabadas. Están en PEDCO bien ordenaditas, entonces ustedes agarran y dicen, bueno, según el cronograma, este tema, listo, veo la clase. Este tema, veo la clase. Este tema, veo la clase. Trato de hacer la práctica o veo un ejercicio de práctica para ver más o menos cómo viene encaminado
y lo trato de hacer. Pero está todo grabado, todo lo que era lo que conocíamos antes como clase de teoría y clase de práctica, están grabadas para que ustedes la vean cuando quieran, en la velocidad que quieran, cuantas veces quieran. Y estos espacios son para consultas. Si hay consultas de teoría, puntualmente, rigurosamente de teoría, Sergio es quien mejor les va a poder ayudar en ese tema y por eso tiene su espacio aparte. Pero no quiere decir que no nos puedan preguntar de eso. A Telegram pueden escribir en cualquier horario. Lo que no es en cualquier horario es cuando nosotros respondamos, ¿no? Yo no lo tengo en el celular, lo tengo en la compu, entonces solo cuando prendo la compu, en cierto horario y lo miro. Hay gente esperando a la sala, a ver. Hay gente esperando a la sala. Ah, es cierto, ahí los admite. Gracias. No sé por qué tenía minimizado el aviso de gente esperando en sala. Bueno, ¿hay algo más que quieran preguntarnos? Por lo menos de modalidad de la ¿Se materia. escucha? Sí, se escucha. No, yo quería preguntar algo del TP, pero si no lo Perfecto. pregunto después. Buenísimo. No, yo más que nada, ¿cómo Acabas de inaugurar la sección de consultas. más que nada, viste, la unidad estadística a veces medio que me confunde cómo identificarla, digamos. O sea, algún tipo de así para identificarla más rápido. Bueno. Mira, la unidad estadística sería la cosa o el objeto donde vos vas a estar mirando las variables, midiendo las variables. Veamos, por ejemplo, el ejercicio 1, que es el del sol y las manchas solares. Ahora sí, al principio, por ejemplo, había puesto como manchas, como sol, pero después es cada uno de los meses, porque es como... Exacto. Vos pensás, cuando vos observas un fenómeno que lo vas a estudiar y vas a usar los conocimientos estadísticos para estudiarlo, en general vos lo que vas a medir son variables y esas variables se las vas a medir a una cosa. Vas a hacer muchas mediciones. Bueno, acá ya empezamos a ver que en estadística nada tiene sentido si yo solamente mido una vez o mido dos veces. Siempre voy a tener que, o el potencial de las herramientas estadísticas nace de repetir muchas veces las mediciones en las mismas condiciones, tomar muestras lo más grande posible. La estadística se hace fuerte a medida que la cantidad de información aumenta, la cantidad de datos, de números. Entonces, en este caso, vos lo que querés medir es, a ver, la temperatura, no, a ver qué dice. Cantidad de manchas solares. Eso, cantidad de manchas solares es lo que a vos te interesa medir. Así que esa sería tu variable en estudio. Número de manchas solares mensuales registradas. Eso es tu variable. Siempre lo primero que definís en cualquier ejercicio es la variable. Y después vos te preguntás, bueno, pero ¿a dónde o en qué estoy midiendo esta variable? Y fíjate que cada uno de esos números que te aparecen ahí, 7, 5, 8, es la cantidad de manchas, pero en un mes. O sea que el 7 es la cantidad de manchas en el primer mes, suponete, el 5 es la cantidad de manchas en el segundo mes. Entonces la unidad estadística es cada mes. En cada mes vos vas a ir y vas a preguntar cuántas manchas solares de baja temperatura hubo. Pensar que la unidad estadística vos le podés medir a veces más de una variable. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo para ver si se diferencian mejor los conceptos de variable y de unidad estadística. Suponete que vos tenés en un aula de la universidad, suponete que tenés 30 alumnos. Y vos de cada alumno querés relevar los datos de estatura, el largo del cabello y el peso, ponele. Entonces, de cada uno de los chicos vas a medir esas tres variables. Y las variables son esas, la altura de cada chico, el largo del cabello y el peso. Pero la unidad estadística va a ser cada chico. A cada chico es al que vos le vas a medir esas variables en estudio que a vos te interesan.
Buenísimo, sí, ahí quedó mucho más claro. Ok. Pero siempre arranquen por identificar la variable. En este y en todos los prácticos, el paso número 1 siempre es escribir en la hoja cuál es la variable con la que estoy trabajando. Eso, eh, bueno, ahora que es virtual a veces no se entregan los ejercicios resueltos, pero cuando era presencial, eh, hay muchos pasos que a veces los chicos no los hacen porque no se los pide la consigna, pero esos pasos yo siempre digo, que son más para ayudarte a vos mismo cuando estás resolviendo. Escribir cuál es la variable te ayuda más a vos que otra cosa, o sea, más allá de si te dan puntos o no, por eso es fundamental siempre saber vos mismo estar seguro de que sobre qué cosa estás trabajando. Profe, ¿puedo hacerle una consulta ahora? Sí, En la teoría vimos que m debe ser un valor aproximado que se saca de, de la unidad estadística y lo sacan haciendo raíz cuadrada de n. sí. Ese rango que nos da m, digamos, la cantidad de filas que tendríamos que tener para nuestra tabla. Ahí en teoría daba a raíz de 46, ¿sí? Me daba 6 la raíz cuadrada y lo tomaron como 8. Es amplitud, perdón, no es amplitud, es el valor de m. Siempre es orientativo, podemos tener un rango como ser ejemplo, si a mí me da 6, yo puedo tomar 6 y eso va a inferir en la exactitud de mi medición, o directamente yo puedo tener un intervalo que yo quiera, puedo ponerle 10, 11, 15, 16, 20 sin tener ningún problema. O tengo que regirme por la raíz cuadrada de n para poder utilizar Ok. m. No sé si me expliqué bien, profe. Pero... Sí, se entiende. A ver, voy a ver si puedo hacer una pizarra mientras estoy contando. O sea, te lo explico, te lo cuento, pero avísame si no queda claro y lo vemos con un dibujo, porque viste, a veces en el aire no queda bien plasmada la idea. Eh, Mira, primero hay una diferencia muy grande que hay que hacer entre lo que son los datos, la información cruda, la información sacada del mundo real. Eso es una cosa. Y otra cosa son las herramientas estadísticas y cómo nosotros organicemos esa información. Entonces, siempre lo que nosotros vamos a poder elegir, si querés, con cierto criterio, es el cómo vamos a organizar la información para trabajar. Pero nunca elegimos los datos. Los datos son lo que medimos de la realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo elegir cómo voy a armar mi tabla para organizar los datos, pero no puedo elegir cuántos datos va a haber en cada rango, o cuánto va a valer la media, o cuánto va a valer nada de eso, porque eso son es cosa de la realidad. Bueno, a ver, comparto la pantalla. No tengo la tableta digitalizadora, así que van a ser dibujos bastante malos. Ah, pero acá tienen una pantalla, me parece. A ver. Ahí se ve una pantalla. Sí, profe. Ah, bien. Eh, Vos tenés, por ejemplo, no sé, supongamos el ejercicio 1 que tenés toda esa cantidad de datos. Vos me estás preguntando el tema de cómo elegir las clases, se llaman, que son la cantidad de filas. A ver, yo tengo acá una tabla. ¿No? Una tabla. Y acá, por ejemplo, voy a tener X, que es la variable. Acá voy a tener la frecuencia. Acá voy a tener, no sé, la acumulada, por decirte.
Y vos acá tenés, bueno, una bolsa con todos los datos. O sea, dependiendo de la cantidad de clases o de filas que vos pongas acá en la tabla, o sea, va a cambiar acá los rangos y te va a cambiar toda la tabla, ¿no? Porque acá te va a cambiar la frecuencia y bueno, todos los numeritos. De por sí no hay un número que siempre sea el más adecuado para elegir la cantidad de renglones de la tabla, la cantidad de clases. Con eso ya voy respondiendo a tu pregunta. No es que siempre me conviene hacer 10 o 3 o 5. Lo que sí hay son criterios para elegir la cantidad de clases que voy a usar. Un criterio, uno sencillo y que va bastante bien, es el que usamos nosotros en la materia, que es el de raíz de n. Es decir, si yo tengo n datos, por ejemplo, no sé, 50 mediciones, o perdón, ¿cómo era? 46 me habías dicho. 46, bueno, hago raíz de n y me va a dar aproximadamente 6 con algo. Y acá yo puedo redondear, puedo elegir 6, puedo elegir 7, podría elegir 8, pero tendría que quedarme en esa zona, si estoy usando ese criterio. Los criterios, como todo, me dan un Disculpe, número... profe, Sí. disculpe. Es ahí donde estaba mi pregunta, cuando dijo Mm, nos tenemos que quedar en la zona. sí. ¿Cómo definimos esa zona? ¿Hay algún criterio para definirla? Porque son números enteros, entiendo. Sí. Una zona para mí, si me da 6, para mi criterio, no personal, Mm. sería entre 7 y 5. No elegiría 8. Entonces ahí es donde me empezó a hacer ruido cómo construir una tabla, que es algo Eh, importante a la hora de adquirir la información y los datos, porque eso me va a dar una precisión. sí. Mira, si tu problema es que no te coincide con el resultado publicado, bueno, solo te va a coincidir si elegís lo mismo que usaron ellos. Pero si vos querés saber si está bien, mira, está bien que elijas 6 y también está bien que elijas 7. No hay un número más correcto que otro. Eh, este es un criterio como para saber cuántas tenés que elegir. Si a vos te da 6,40, bueno, puedes decidir hacer tu tabla con 7 o puedes decidir hacerla con 6. Lo importante es que no elijas 3 ni elijas 11, ponele. Porque eso, mira, ahora te digo cuál es el problema. Si vos elegís muy pocos clases, suponete que elegís 3, cuando vos hagas tu gráfico, tu dibujito de las FI, acá, lo que te va a pasar es que vas a tener una barra así, una barra acá y otra así. Este gráfico no te dice nada. O sea, cuando vos querés estudiar tu información, esto así no es representativo de nada, porque es verdad que en cada una de estas clases tenés metido un montón de observaciones, pero esto es como tan grotesco, como muy tosco, no te da una información de cómo está repartido bien esos datos. Y al revés, si vos elegís demasiadas clases, lo que te va a pasar es algo como esto, que vas a tener una barrita así, otra así, otra así. Y el problema acá es que tenés muy poquitas observaciones por clases. Y como te decía hace un rato, la estadística se hace fuerte cuando vos tenés mucha información. No sirve que tengas 1, 2 o 3 datos en cada cosa. Tenés que tener muchos porque la idea es ver el comportamiento del grupo, no de 1 o 2 mediciones o individuos aislados. Claro, profe, Entonces, ahí tengo la duda yo. Si yo tengo mucha información, tengo muchos datos, pero eh, yo uso pocas clases, voy a tener sí. mayor error. O sea, como que estoy aglomerando en grupos grandes y no voy a tener una precisión. Entonces ahí es donde me entra la duda, ¿qué número elegir de fila? Nada más por la cantidad de datos que recibo y la cantidad de datos que yo quiero, porque también podría definir intervalos y meter muchos datos de adentro. Entonces se me va a complicar a la hora de elegir el N. Por eso era la pregunta por ahí, a ver si usted me podía sacar de esa duda. Ah, bien. El N, el N es el tamaño de muestra. Así que ese ya lo vas a tener.
Lo que vos elegís es la cantidad de clases, la cantidad de filas para agrupar los datos. Y la forma de elegirla, vos tenés que adoptar un criterio. No hay, el criterio, vamos a suponer que hay un solo criterio que es el que vamos a usar nosotros. Suponete que es este nada más. Para elegir la cantidad de clases, hacer esta cuenta. Raíz de n y el número que te da lo redondeás. Si te da, en este caso te dio 6 como algo, bueno, elegí 6 o elegí 7. Ya está. Esa es la cantidad de... Ese es el tamaño apropiado, el que te va a garantizar que estas barras estén bien hechas. Que no te queden pocas y tampoco te queden muchas. ¿Puedo, para terminar con mi pregunta, sí, ¿puedo Sí, escribir la pantalla para mostrarle a qué me refiero gráficamente? Porque por ahí, explicándolo en el aire, se me complica concretar la pregunta y terminar con la consulta. ¿Usted me sí, dejaría sí, rayar la pantalla? sí. A ver, ¿cómo es? Acá está. A ver, acá está. Mire, yo voy a dibujar acá el costadito. Si supóngase que yo n me cae en un valor acá, como ser en el trabajo práctico, ¿sí? N me da 5,47. ¿Sí? Bien. Redondeo para abajo, n lo elijo 5. Entonces acá voy a tener una recta numérica donde yo tengo el 5. ¿Sí? Mi pregunta, que es la que yo digo, que voy a tener, según la cantidad de datos que yo tenga, en este caso n, puse n acá, no, en realidad es m, perdón, porque es lo que nosotros. Ah, N, sí, 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 n es igual a 30, ¿sí? sí. En el trabajo práctico. Entonces, si vos le Ujú. sacás a m, que es la raíz cuadrada, te da 5,47, nos quedamos con m en 5. Según la cantidad que yo tengo, que son 30 muestras, 30 datos que yo tengo, si yo me voy a ir para allá, voy a tener un gráfico como este, pero si yo me voy para allá, voy a tener un gráfico como este. Entonces ahí donde empieza mi conflicto en la persona para resolver un ejercicio, que si yo elijo 5 nada más, estoy tomando muestras que están en el medio de estas dos, en el cual a mí me van a proporcionar un gráfico que me va a decir algunas veces algunas cosas y otras veces no. Si yo me voy a la precisión, o sea, aumento la cantidad de m, supóngase que pongo 10, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer que todos estos datos estén en 10 filas, en 10 clases. Pero si me voy a 2, ¿no? Voy a tener algo mucho más escueto, digamos, como no voy a tener una precisión muy grande en lo que voy a hacer en el gráfico. Entonces, la pregunta concreta para, para, para yo poder hacer una tabla y hacer luego un gráfico, porque después me piden apreciaciones, después me piden que me explaye en un montón de información, es para hacer qué nivel de precisión, pues yo sé que aumentando el M voy a tener mayor precisión y exactitud en lo que yo estoy midiendo y voy a poder explayarme más. ¿Qué nivel tenemos? Pues yo he estado mirando la teoría y siempre tienen 2 puntitos más, 3 puntitos más. En vez de ponerle 5 le pusieron 8, le pusieron 9. O sea, siempre tiene 2 puntitos más de la raíz cuadrada, como que están siempre por esta zona. Es lo que alcancé a percibir. Eso ustedes cuando lo van a tomar en un examen, eso influye mucho en la capacidad que vamos a tener de resolución. Entonces quería saber si nosotros tenemos que ya armar un criterio general que va a tener la cátedra de decir, vamos a sacar raíz de n y le vamos a agregar 3 más, porque es la precisión que siempre nosotros preguntamos. Eso es más o menos la pregunta que por ahí quería saber, para sacarme de la duda y poder seguir con los ejercicios. Es lo único que me está trabando ahí. Disculpen la pregunta, capaz que es re tonta, pero para mí me significa un No, no montón está porque bien. no puedo avanzar en la solución. Gracias, profe. Por ahí tendría una respuesta a decirme concretamente cómo lo toman generalmente. Yo lo que usted me diga lo hago para poder Sí, no te terminar. preocupes. Está bien, gracias por preguntar. Es verdad que puede ser un poco, puede parecer un poco confuso. Mira, si a vos lo que te preocupa es el examen, el parcial, lo que sea, por eso no te hagas drama, porque sobre todo ahora que, eh, que es todo virtual y eso, bueno, en los parciales siempre está claro cuántas clases usar. A veces te dicen 8 clases o con tal valor de M. O sea,
En los parciales no va a haber problema porque te lo van a avisar para que todos tengamos los mismos números. Si no, imagínate que nosotros tendríamos que resolver como 5 veces el ejercicio para ver si a todos les dio bien la tabla. Entonces, si el problema es el examen, no te preocupes. Te van a decir cuántas clases tenés que usar. En eso no hay drama. Ahora yo te digo para el tema en sí, aparte del examen, en el tema, el criterio que usamos o el que estamos viendo nosotros es este, raíz de n. Si vos querés ganar más precisión, como decís vos, de tener más barritas, vas a necesitar más datos. Si vos querés describir mejor eso, vas a tener que tener más datos, porque este criterio te dice eso, más o menos en cuántas clases podés ir acomodando tus datos. Porque si no, si vos usás un M, demasiado grande, te pasa esto que estoy dibujando acá, que a vos te puede parecer que está bueno, porque ves cómo cambian las cosas, pero no está bueno, porque son observaciones sueltas, o sea, en esta barrita justo vi 2, en esta no tengo a nadie, en esta tengo una, y cuando son observaciones sueltas interviene mucho el azar, y cuando es solamente azar no hay un comportamiento de grupo de esa variable, o sea, no estás entendiendo bien cómo se comporta, solamente estás viendo las variaciones, ya te digo, impredecibles. ¿Me explico? Entonces es malo que a vos te queden barritas, muchas barritas finitas y sin mucho contenido adentro. Para saber con cuántas clases te puedes tirar, calculás la raíz de n. Este te va a decir, en función de la cantidad de datos que vos me diste, cuántas barras podés ocupar que tengan importancia estadística. Porque lo que pasa es eso, si vos usas muchas barritas, no tiene peso, no tiene valor estadístico. Es más, si querés vamos al extremo. Supongamos el extremo absurdo de tener 46, perdón, ¿cuánto eran? 30 datos. Suponete que tenemos 30 datos. Esto lo voy a tachar. Suponete que tenés 30 datos y decís, yo quiero hacer todas las clases que pueda. Y haces 30 clases, ¿qué te va a pasar? Y que vas a tener, está bien, vas a tener 30 barras, un montón, pero cada barra va a solamente darte lo que dice el dato y entonces ya no serían ni siquiera datos agrupados. ¿Me explico? Es como que lo partís en pedazos tan chiquitos que ya no tienen sentido la agrupación. Por eso, qué es mucho y qué es poco, nosotros no podemos saberlo hacia ojo, pero usás ese criterio y te das una idea. Si n te da más o menos 5 o 6, bueno, elegís 6, si querés elegí 7, si querés elegí 1 o 2 más, no pasa nada, pero más o menos alrededor del valor que te da. No es que hay un valor que está bien y otro está mal. Tiene que estar alrededor de eso. Esto para el ejercicio. En el parcial no hay problema porque te vamos a decir cuántas clases. En eso no te preocupes. No sé si ahora te quedó más claro, si no, Sí, volvemos a hablar. sí, profe, no, profe, hasta ahí está bien, porque justamente después influye en la amplitud y bueno, ahí es donde se me abrían mucho los caminos y no sabía, hice como 3 veces el ejercicio para ver cuál de los 3 era y como que Sí, me daba una percepción diferente y yo digo, bueno, voy a preguntar cuál es el camino que debo seguir. Pero sí, me quedó re claro, gracias, profesor. sí, te va a pasar eso, obvio. Toda la tabla te va a cambiar dependiendo de cómo lo elijas. Y para hacerte más fácil el ejercicio, yo te recomendaría que los intervalos los elijas con números más redonditos. O sea, ¿cómo decirte? Si vos tenés tus datos, empiezan, no sé, en, qué sé yo, en 21 y siguen, qué sé yo, y vos partís tus intervalos en 7 y te dice que tiene que empezar, no sé, en 20,5 hasta 22,3. Bueno, redondealo un poco y hace que este sea desde 20 hasta 22 y que el otro sea de 22 a 25. O sea, como que usar números redondos para facilitarte la vida a vos mismo, ¿no? Tiene sentido que justo elijas los bordes para que te quede todo dividido con los decimales. Y eso. Siempre podés redondear un poquito porque la tabla es una forma de presentar los datos. eh, y vos la estás eligiendo. Vos un poco podés elegir cómo va a ser tu tabla. ¿Me explico? Repito, en el parcial no va a haber ambigüedad. Va a haber una sola tabla y todos vamos a hacer la misma. Pero en los ejercicios que vos estás practicando, no hay problema que vos
redondees el inicio y el fin del intervalo para que te queden números más razonables. En eso no hay drama, porque vos estás practicando esa herramienta y si, de hecho si vos lo usaras en la realidad, si lo tenés que hacer en un papel, bueno, capaz que lo redondeás, pero si no lo vas a hacer en la compu y la compu se va a encargar de marcar los intervalos y todo eso. Así que nosotros estamos practicando nada más. Y no está mal redondear un poquito. Gracias, profe. De nada. Buen día, profe, ¿está para una consulta? ¿Sí? Buenas. Tengo una duda en el punto 1, en el inciso D, más que nada sobre la frecuencia relativa porcentual. No sé si es lo que me está pidiendo, que me dice H 5%. Me estaría pidiendo la frecuencia relativa porcentual, ¿no es cierto? O sea, sería 1,5 manchas. ¿O cómo se leería eso? El 5% menos de las manchas solares. Estoy medio que me confundí, como que me trabé ahí. No sé cómo encararlo. ¿Querés contarlo vos, Edgardo? No, tranqui. Prefiero adaptarme a tus explicaciones primero. Ok. ¿Me mostrarías una foto de la tabla? Ah, capaz que está hecha. Pues no tengo la tabla hecha, pero ya te digo. Déjame ver si está resuelto ese ejercicio y si no te lo digo con el que esté resuelto. Bueno. Estaba en creo. Ah, está. Sí. Más que nada para que, ya te digo, para que no hablemos tanto en el aire, porque si no yo te lo puedo decir, pero es como que igual es difícil casarlo así. Sí. Yo me estoy imaginando una cosa y vos te imaginas otra y hay una ambigüedad. No, sí, entiendo. Ah, claro, pues estos son los números, no están justo lo es. Claro, por ahí lo que me cuesta en realidad es como identificar la variable, no sé, porque me dice H 5%. Sí. Y sí, lo escucho, profe. ¿Me mostrás una foto de la... ¿querés pegar en la pizarra una foto de tu tabla? Foto de mi tabla. Pasa que estoy desde la compu y está Bueno, todo hecho. no importa, te cuento. Sí. Bien, voy a ver cómo se borra esto. Todos los dibujos. Bien. Ahí está. Tenemos la tabla. Sí. Bueno. Suponete, voy a hacerla con pocas columnas. Sí, Pero, no. Está bien. acá está el X. La variable es la frecuencia absoluta y acá es el HI porcentual, voy a poner. A ver, acá sería, ¿me decís los primeros 5 valores de X? bueno, 3, 4, 5. Sí. 6, 7. No, sí, en ese orden. Y después F, Bien. 3, 4, 5, 6, 7. FI es ¿Y las 1, Fs? 1, 2, 4, 5, 8. Bien. ¿Y acá las H? 0. ¿Calculaste? Sí. 0,03. Bien. Sí. Perdón, ahí sería No puede ser, porcentaje. 3%, ¿no será? Claro, es 3,3. Ahí en porcentual sería 3%. Sí, disculpe. Yo Ah. no Bien. tenía. Y en atento ahí alguien se dio cuenta también. Sí. En el 2 es 6%. Sí. En el 4 es 13%. Perdón, 13. Sí. Abajo es 16. Sí. Y abajo 26%. Bueno. Suponete, bueno, acá la tabla sigue, pero nosotros vamos a poner este pedacito nada más. A veces en la tabla también ponemos una letra ahí acá, que esta es nada más para nosotros ubicarnos
en Sí, qué hierro, fila de hierro. la tabla estamos trabajando. Sí, sí. Sobre todo porque a veces una variable justo empieza en 0 y bueno, es medio confuso. Pero entonces ponemos una ahí y decimos, esta es la fila 1, esta es la fila 2, la fila 3, 4 y fila 5. ¿Por qué es tan importante saber el número de la fila? Porque a mí cuando me preguntan H5, H5 porcentual, me están preguntando por el H porcentual, a ver, lo voy a poner con otro color si es que hay. Me están preguntando por el H porcentual, o sea que es esta columna, pero también me están preguntando por la fila 5, por eso dice H5. Entonces es esta fila y esta columna, me están preguntando por este valor de acá. Y lo que yo tengo que hacer es interpretar ese valor. Para eso, lo primero que debería haber hecho yo cuando empecé el ejercicio es definir mi variable, que habíamos dicho que era número de manchas solares mensuales. Bueno, eso vamos a poner. Entonces X es el número de manchas solares mensuales. Y bueno, ahí puedo agregar un poco más de detalles si quisiera. De una determinada región del Sol. Bueno, en fin, eso. Número de manchas solares mensuales. Entonces, o mejor dicho, eso capaz queda más claro si pongo cantidad, que así va a quedar mejor, más fácil de entender, cantidad. Claro, y entonces ahora yo para interpretar esto sería de la siguiente manera. H5 porcentual dice que esta tabla lo que me está diciendo es que en el 26% de el 26% de los meses que yo estuve midiendo la cantidad de manchas, hubo 7 manchas. Eso es lo que me está queriendo decir esto. Bueno, 26% sería el valor que está acá. Uy, para que ahora me hace todo texto. Ahí está. 26% sería este valor de acá. Pero fíjate que este valor corresponde al x igual a 7. O sea, el valor de x que yo observé es 7. Entonces, la interpretación sería el 26% de los meses se registraron 7 manchas solares. Ahí está. Fíjate que si yo esto lo miro un poco en detalle, acá, siempre cuando interpreto, acá siempre va la casillita que estoy mirando, que es el H5 porcentual en este caso. Acá va la unidad estadística. Porque estoy aclarando el 26% de qué y de todas las unidades estadísticas que miré. Acá pongo el valor de la X y acá digo que era esa X. Esa es más o menos como el formato con el cual vos podés hacer todas las interpretaciones de, por lo menos de F y de H. Las interpretaciones igual no es nada del otro mundo, es simplemente contar con palabras qué es lo que vos estás viendo en la tabla. Nada, vos estás contando con palabras lo que estás viendo en la tabla, nada más. Claro, es más que nada para yo poder entenderlo y nada, quedármelo para mí, más que nada esa duda. De responderla, la respondí, pero no sabía cómo expresarla en palabras, básicamente, cómo entenderla del todo. Pero ahí se Bien. entendió, profe. Muchísimas gracias. De nada. Hay una pequeña aclaración, permiso. Esa F de Sí, ahí sí. es minúscula, que es relativa.
A ver si por Porque ahí ahí le por, dicen- por ahí hay confusión por lo que es el pulso de escribir con el mouse, pero esa F es minúscula. Sí, sí, Es la- es minúscula. La voy a hacer más exagerada. Hacela con un jopito, tipo cursiva del siglo XIX. Ah, mira, hay más consultas en la sala. Con la teoría del 23 del 8. Vamos a ver cuál es la teoría del 23 del 8. Para hacer el práctico completo serían las teorías de la unidad 1. Pero, por ejemplo, si solamente vieron la parte de la tabla, y bueno, por ahí el punto 1 y 2 puede hacer, algún inciso quedará para cuando vean las medidas de posición y dispersión. Pero a medida que, o sea, con cada video que ve de teoría, va a poder hacer cierto ejercicio del práctico. Cuando ve los, creo que son 3 videos, ya está en condiciones de resolver completo el práctico. Claro, el 23 del 8 sería las tablas y los estadísticos. Claro, sería toda la primera parte del TP hasta la parte que dice covarianza y correlación. Después a ver la otra consulta. Dice que era HI, frecuencia relativa. Que era la HI porcentual. Claro, es la frecuencia relativa porcentual. La, la frecuencia relativa es la cantidad de observaciones que hubo en ese intervalo, en esa clase. Y la porcentual, bueno, es lo mismo, pero expresado en porcentaje. Hablando en criollo es multiplicada por 100, pero o sea, es básicamente el mismo número que la HI, pero multiplicada por 100. No sé si con eso ya está saldada la pregunta de Alexis. Bueno, después me va a responder. ¿Cuál sería el campo de variación en el punto 1? Campo de variación, a veces se me confunde con el rango. El campo de variación sería entre qué valor mínimo y máximo se registraron todos los valores que vos tenés. En este caso particular sería, creo que entre 3 y 10. Creo que 3 es el más chico y 10 es el más grande. Así que tu campo de variación sería entre 3 y 10. Pondría, creo que se pone con paréntesis. Así. Ahí. Ahora, ¿cómo dibujo la pizarra? Pucha, se me fue el lápiz. Un segundo. Es casi como el dominio de la función, para pensarlo de alguna forma más conocida. Exacto, exacto.
Ahí está. Sería algo así como, entre 3 y 10. Siempre, ojo que siempre bien claro que es cada columna de la tabla, ¿no? Al principio confunde un poco, pero X siempre son los valores que yo medí. Todos los valores de X son los que yo con mi libreta fui anotando a medida que medía. Y F es la cantidad de veces que apareció el mismo valor. Y bueno, H es otra forma de expresar F, que es si todos los valores juntos, la cantidad de repeticiones valiera 1, ¿qué proporción de esos valores vale 3? ¿Qué proporción vale 4? ¿Qué proporción vale 5? Y así. Es otra forma de expresarlo nada más. Un conjunto cerrado. Sí, sabes que sí es un conjunto cerrado. Así que tal vez iría con corchetes. Aunque no sé si somos tan rigurosos con eso. Pero sí, es verdad que se vería más lindo unos corchetes. Por ahí en este práctico, los primeros ejercicios, creo el 1, 2, 3, por ahí hay que hacer la tabla y después algunas cuentitas, a ver, el gráfico también. Son un poco, ¿cómo decirlo? Llevan tiempo de hacer, pero no son tan complicados. Eh, Así que bueno, es nada más sentarse con un poco de paciencia y lo vas haciendo. Así que en cuanto vean la teoría y si se pongan a resolver, no creo que tenga mayores inconvenientes. Es más que nada sacar, aprender a ordenar la información en tabla, sacar algunos estadísticos, cuentitas a partir de esos datos para caracterizarlos y después el dibujo que corresponda. Ojo que hay como una parte por ahí conceptual de fondo que tiene mucho que ver con si la variable es continua, si la variable es discreta, por qué este dibujo y por qué no este otro. Pero es algo manejable, digamos. O sea, con la teoría yo creo que no van a tener problemas. De todas formas, nosotros estamos abiertos a las consultas. Es como una gimnasia esta parte. Pues es la misma base de datos. Bueno, cambia así, como decía, discreta o continua la variable, pero es la misma tabla, se extrapolan los mismos datos y es siempre la misma metodología. Y si se ponen en rigurosa con la calculadora, dicen, esta columna por esta dividido esta, o esta más esta dividido esta. Pueden agarrar la metodología que les sea más cómoda, pero va a ser siempre la misma metodología. Por lo menos este trabajo, después se pone un poco más entretenido. Sí, la idea acá es aprender a organizar la información en tablas y a diferenciar, o sea, conceptualmente, o sea, qué pasa cuando la variable es continua, qué pasa cuando es discreta, y cómo puedo representar los conjuntos de datos con algunos numeritos particulares. Bueno, no sé si ya vieron la teoría, pero esa es la idea un poco de las medidas de posición, de dispersión, decir, bueno, tengo una bolsa con 50 datos, ¿de qué manera puedo caracterizarlos a todos así, resumido rápido?
y bueno, puedo decir en dónde se centran y puedo decir cuánto se desparraman respecto a ese centro. Esas son me parece a mí las ideas centrales del práctico. No sé si alguien tiene alguna duda más de algún ejercicio o de alguna otra cosa de cómo son las clases, la materia, cualquier inquietud. Yo por mi parte no, profe, gracias. ¿Alguien pregunta? Sí, tiene promoción la materia. De acuerdo a lo que dijo el profe, para acceder a la promoción es necesario sacar más de 80 puntos en ambos parciales. Si hay una excepción que sería, si vos ponele el primer parcial lo aprobás, pero en vez de 80 te sacás, no sé, 65, 70, una cosa así, y después en el segundo parcial te va muy bien, por ejemplo, 85 o 90, algo de eso, tenés la posibilidad de levantar nota del primer parcial, rindiendo en la instancia de recuperatorio, pero para hacer de nuevo el primer parcial y sacarte más de 80. Por ese camino, por el directo, que sería sacar 80 de una, lo que pasaría sería que acceden a un coloquio que es más bien teórico y es a libro abierto, computadora abierta y carpeta abierta, que bueno, ya es con el profesor Bramardi y el que arma el coloquio. Así que sí, es promocionable. Fíjense que hay un PDF en la parte de la unidad 1 que se llama PDF de la clase de presentación. Ahí está bien detallado, es lo que se mostró en esa clase. Los permisos para rendir, eso me parece que lo decide el profe. No estoy seguro si los deja rendir o no. Eso tienen que hablarlo con él. Es el que decide en última instancia esas cosas. Hola, yo quiero hacer una consulta, ¿puede ser? Sí. Es con respecto a las propiedades de la media y la varianza de la varianza. Me cuesta un poco cómo interpretar más o menos. Estaba viendo la pregunta 5. O ¿te la leo o no sé si la tienes? A ver. Donde dice, dada la variable X con una media de 14,6 unidades y una varianza de 6,5. En ella se genera una variable W. W es igual el doble de 4X más 5,8. Calcule la media, la varianza y el doble instante. Por ahí aplicarla, porque tengo dos propiedades, una de la media y la otra de la varianza. No sé si hay otras propiedades más que se utilizan, porque solamente tengo... Sí, decime. Tengo una de la media que es media, abre paréntesis, A más BX es igual a más B media X y la varianza. Que es, te la digo la otra con... La de la varianza, la otra es... la varianza es B al cuadrado por la varianza de la variable. A más B por la media de X. ¿Cómo sería la pregunta puntual, Diana? Sí. Aplicarla a los ejercicios, cómo aplico bien las propiedades. Bien, esas dos son las propiedades, ¿verdad? Sí. ¿Esas son las que más vamos a usar o hay otras?
Podríamos decir que estas dos ya engloban a las otras. Después si te fijas en la clase las va explicando por separado, pero acá es como que están todas juntas al mismo tiempo. Es como que esta dos sería como la forma más general, a mi criterio por lo menos. Fíjate, esto lo que significa es que si vos tenés una variable, en este caso llamemos la X, y de X vos conocés su media y conocés su varianza. Lo que te dice es, si vos después tenés una segunda variable de la forma y igual a X más B, esta propiedad te dice, mira, no hace falta que calcules de vuelta la media y la varianza de Y, porque podés saberla a partir de la que ya calculaste de X. A ver, estoy dibujando de nuevo esto porque salió muy torcido. Ahí está. Esa propiedad sirve para eso. Yo ya conozco la media de X, entonces la media de Y no la calculo como hice antes. Es decir, sumando todas las X y dividiendo por N de X. Sino que directamente uso esta propiedad y digo, bueno, si Y es A, X más B, entonces A la multiplico por la media de X, este sería el X raya, y le sumo B. Y esto ya sería Y raya. ¿Está bien? Le ponemos números si no. Sí, no está bien. Digamos que m viene siendo la variable nueva, digamos. Digamos que Sí, eso es... sí, perdón. Yo lo escribí así porque es como la forma de escribirlo. M es un operador. No importa. Vamos a escribirlo más sencillo. Me parece mejor. Tenés razón. Ese M es medio confuso. A ver cómo sería. Lo que te quiero decir es, escribo de nuevo. Si vos ahí le querés calcular el I raya, entonces I raya es A por X raya más B. Y si vos ahí le querés calcular la varianza, esto escribámoslo así, varianza de Y, entonces es simplemente hacer A cuadrado por la varianza de X. Y esa es toda la cuenta que tenés que hacer. No haces de vuelta la formulita, digamos. Esa es la idea. Para que todo esto sea posible, lo que tiene que pasar es que, como decíamos más arriba, que Y y X estén relacionadas de forma lineal, ¿no? Que Y sea tal que es igual a un cierto A por X más B. Eso nada más te dice la propiedad, que, lo digo nuevo, ordenado. Te dice que si vos tenés una variable X que la conoces y además tenés una variable Y que está formada a partir de esa X, esto lo voy a echar, que está formada a partir de esa X, entonces también podés conocer la media y la variancia de Y sin hacer de vuelta en cálculos con la sumatoria y todo eso. Nada más. Eso es todo. Vale. Sí, porque En, estaba en- haciendo de vuelta todo, no lo había entendido. en Ahora el entendí. caso, este sería, fíjate que si ese 2 lo distribuís, te va a quedar 8x más 11,6. Sí, más, sí. Entonces, eso ya tiene forma de AX más B. Sí. La cosa es cuando no me dicen, viste, por ahí a veces que yo tengo que formarlo. Bueno, y mira, también en ejercicio 5, fíjate que vos es la única forma en que podés calcular la media de la variancia de W, porque no tenés los datos crudos de W. O sea, no podrías hacerlo de otra forma.
Solo conoces Ujú. X y la expresión de W. Entonces, estas propiedades serían, en este caso, la única forma que vos tenés de llegar a los estadísticos de W. Vale. Ok, perfecto. Gracias. Profe, voy a ¿Sí? hacer otra consulta sobre el enunciado del trabajo práctico número 1, el inciso A. En la última parte dice tipo y campo de variación observado. Sí. Eso, o sea, esa es la pregunta. O sea, yo tengo que poner qué tipo y qué campo de variación observo en los datos que me dan en el enunciado en el ejercicio. Sí, el tipo se refiere al tipo de variable, me parece. Tipo de variable. O Claro, sea tipo que sería variable, o discreto o continuo. O sea, eso me están preguntando ahí. ¿Tipo de dato o de variable? sí, sí, tipo de variable. O, Continua, cuantitativa, continua. Sería. claro, continua o cuantitativa. Continua puede ser a lo general. Perdón, es discreta, yo te dije mal. Es una variable Claro, no, por discreta. eso es lo que le iba a decir. Es discreta porque no tiene números naturales. Exacto, Eh, exacto. eh, eso es lo que no entiendo la pregunta por ahí. O sea, entiendo cuando me habla, usted y Sí. entiendo los tipos de datos, pero cuando me pone tipo, se refiere al dato. Ahí el tipo se refiere al tipo de variable, porque te dice defina la variable en estudio, coma, el tipo. Bueno, eso por ahí lo podemos escribir mejor, si te parece, pero te estaba preguntando por el tipo de variable en estudio que te dijo antes. Ah, o sea, el dato que compone a la variable. La naturaleza de la variable, la Claro. naturaleza, ¿cómo es ella? Ella es continua, es discreta, eso es algo propio de cada variable, no Sí, sí, cambia. sí, 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 pero no sabía que me estaba preguntando. Después que me dice, y campo de variación observado, el campo sí. no es que va de un tipo de variable a la otra, sino que me está preguntando, yo supongo, ¿no? Entre qué número se mueve. Exactamente. Exactamente. Es Es el decir, campo de variación de la variable, es o sea, decir, entre entre qué 3, número se mueve. en este ejemplo sería entre 3 y 10. O sea, yo tendría que Exacto. poner el valor que hay entre 3 y 10, o sea, la resta entre 10 menos 3. Lo que tenía que poner ese es el campo de variación, claro. Validación le había puesto. Eso que vos dijiste es el Variación. rango. Sí, eso es rango, pero no tiene que ver con Sí. esto. Es parecido. El campo de variación es entre qué valores están contenidos los datos. Como bien dijiste, están contenidos entre el 3 y entre el 10. Es un campo de variación, es un intervalo. Es un Sí. intervalo donde adentro están metidos todos los datos. Ah, y Y el rango es para graficar, tienes razón. el rango es una medida de dispersión. Me Sí, dice cuánto espacio o qué distancia hay entre el dato más chico y el más grande. El rango es claro. un solo número, es una medida, un espacio, un intervalo, el largo del intervalo. Es como una Y escala, eso. El campo de un número. variación Y el campo es no, es un intervalo. exacto, son el intervalo con los límites y el rango te dice cuánto mide ese intervalo. Y lo último, yo estoy utilizando Excel para encontrar numéricamente los números. O sea, ejemplo, me dieron la tabla del ejercicio número 1, yo lo puse en el Excel y utilicé la función contar cada una de las variables. Porque tengo una dificultad muchas veces para distinguir algunas letras y algunos números. Entonces, ¿es válido poder utilizar estas herramientas para poder hacer los ejercicios? Sí, yo creo que no hay ningún problema con eso. No hay restricciones para hacerlo en Excel o a mano. Está bien si lo haces en Excel. Gracias. Gracias, profe. Contar ya sabes contar, así que no te va a aportar nada que pases con el lápiz por arriba y vayas sumando. No, O sea, lo importante es el conocimiento de estadística, digo, o sea, no pasa nada si lo haces en Excel, porque vos igual ya sabes contar, así que
no es que te estás perdiendo de aprender algo. Es la distinción en los objetos alguna vez. Sí, te entiendo. Por eso te digo, está todo bien que lo hagas en Excel. Lo que vas a aprender es lo mismo. Ok, gracias. Profe, disculpe, no puedo entender conceptualmente bien qué es la varianza. O sea, ya estoy en el punto de la variación, de la desviación estándar, muestral en este caso sería, pero no entiendo bien. La varianza. Exactamente. Bueno, es ante todo una medida de dispersión, como dijimos antes. No sé si viste en la clase del profe que él habla de varias medidas de dispersión, pero que cada una tiene tiene como partes buenas y partes malas. Sí. Bueno, mira, la variancia es un criterio para medir la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Bueno, yo tengo una bolsa acá con un montón de datos y como vimos, por ejemplo, el ejercicio 1 de las manchas solares, hay como 30 datos, no sé cuántos, pero poner que son 30. Entonces yo digo, bueno, quiero representar esos 30 números en vez de dárselo a alguien que no los vio nunca, en vez de tirarle todos esos números de una que no va a entender nada, mejor le doy 2 o 3 numeritos que caractericen todo el conjunto para que se dé una idea de qué está pasando. Entonces, por un lado, tenemos las medidas de posición, que lo que me dicen es en torno a qué número están centrados todos los datos. Y por el otro tenemos las de dispersión, que me dicen cuántos se desparraman o se dispersan respecto del centro donde está ubicada el conjunto de datos. Yo tengo acá un dibujo de X y suponete que tengo acá las barritas. Bueno, hay más de una medida de posición. Está las que vemos nosotros, media, mediana y modo. Como dije antes, son criterios para hacer las cosas. Cada una tiene puntos fuertes y puntos débiles. Suponete que vamos con la media, que es como el que más aceptamos. Bueno, si yo uso el criterio de la media, que es básicamente sumar todo y dividir por n, me va a dar un valor, suponete por acá. Entonces digo, bueno, acá está X raya, ahí se centra la distribución. Ahora, esa distribución en azul, o esta que estoy haciendo arriba en amarillo, esta que voy a hacer ahora, podrían llegar a tener la misma media, ¿no? Pero nos damos cuenta que no son la misma cosa. Que la azul tiene barras más altas, están como más en el medio, y en cambio la amarilla está toda desparramada. Entonces, no me alcanza solamente con decir en dónde está centrado los datos, porque puedo tener muchos conjuntos con el mismo X raya y ser completamente distintos. Entonces, mínimamente también puedo aportar a la causa una medida de dispersión, es decir, cuánto se desparraman, cuánto se alejan del medio. Estamos asumiendo que el medio de esa distribución es X raya. De hecho, el cálculo de la varianza tiene a X raya metida en el medio, ¿no? O sea que calcula cuánto se alejan de X raya. Si no me equivoco, para calcular la varianza muestral, era más o menos así. Esta es la fórmula teórica. No vayan a calcular con esta que es un bardo. Mejor usen la fórmula de cálculo. Pero bueno, eso lo buscan en la teoría, no les voy a decir todo. Pero sí. Veamos la fórmula teórica
que me parece que es más transparente para entenderla, y después con la otra se hacen las cuentas. Ahí. Son la misma cosa, eso hay que decirlo, ¿eh? Es solamente vienen, la diferencia entre una y otra fórmula es nada más distribuir y simplificar algunas cositas. O sea, son las dos la misma cosa. Pero la de cálculo es más adecuada para hacer la cuenta, es más fácil y da mejores resultados. A ver, esto es. Profe, en caso Sí. de que lo hagamos con la calculadora, que vi que hay un video en Drive de cómo hacerlo con la calculadora, ahí Sí. no hay problema. No, la calculadora lo va a resolver bien. O sea, si lo haces a mano con la fórmula de cálculo y lo haces con la calculadora, la función esa que tiene, te debería dar lo mismo. Bien. ¿Cuál es esa función? Bueno, ahí en el video te explica cómo Hay un video en la práctica que te explica cómo usar la calculadora. es. Genial, 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 genial. Ahí me fijo. Las calculadoras tienen un modo estadístico con el cual podés hacer todas estas cuentas más rápido. Como está dicho en el video, lo mejor siempre es leer el manual, pero bueno, el video ya te da como una idea de entrada si quieres verlo. Bueno, en fin, sigo con esto. Bueno, Bueno, el desvío estándar, estábamos en eso, ok. El problema que tiene algunas medidas de dispersión como... no, vamos a ver con esto, vamos a hacer la real historia. La variancia lo que hace, si mirás la fórmula, es agarrar cada uno de los datos, a ver para qué cambio el color, acá. Agarrar cada uno de los datos, este XY son los datos, los sucesivos datos, y hace la resta con el X raya. O sea, agarra cada numerito que haya por acá, tal vez debería ser un gráfico de barras para que sea más claro. La voy a borrar este dibujo y voy a hacer uno mejor. Un segundo. Vamos a hacerlo con una distribución discreta para que sea más fácil, ¿vale? Bueno, esta sería una variable discreta, ¿no? Porque tiene bastones. Entonces, agarro cada número, cada XY, cada valor de XY, lo resto con X raya, eso es lo que estoy haciendo acá adentro, y lo elevo al cuadrado. La parte de elevar al cuadrado es clave, o sea, es lo más importante de la varianza, y tiene que ver con que cada diferencia que haya con X raya me va a ir sumando algo, un número positivo, porque como bien sabemos, todo número al cuadrado es siempre positivo, entonces siempre que algún dato se diferencie de X raya, o sea que no sea el mismo, acá me va a ir sumando un cacho positivo, otro cacho positivo, otro cacho positivo, y todas esas distancias al X raya al cuadrado las voy a ir incorporando a través de esto, de la sumatoria. O sea que cuando termine de hacer esta cuenta con todos los XY y los sume a todos, acá, eso es importante. Primero hago esto, o sea, hago esto y le sumo, hago esto y lo sumo. El orden es importante. El cuadrado, eso es lo que tengo que decirles. Es la distancia al cuadrado y le sumo el otro. La distancia al cuadrado le sumo esto. No es hacer sumar todas las distancias y después elevarlos al cuadrado. Eso no estaría bien, no respetaría el orden de las cuentas. No sé si fui claro. sí. Lo voy a hacer. En rojo es lo que está mal y lo que no hay que hacer. Otra cosa sería que yo haga esto. Porque a veces pasa cuando recién empezamos con el tema que tenemos estos inconvenientes. Esto no hay que hacerlo. Esto está mal. Bien, bueno, sigamos con el que está bien. Entonces, una vez que sumo todos esos cachos positivos, los divido por la cantidad que hay.
y entonces me va a dar un número que de por sí, o sea, no tiene, el valor de la variancia, no tiene un sentido por sí, o sea, tampoco es fácil saber si esa variancia es mucho o poco si no conoces la variable, o sea, en qué lugar está centrado. Eh, lo que hace es me da una idea de qué tan dispersos están los datos. Se me permite comparar con otra muestra u otra población parecida que tenga más o menos la misma media. Tengo dos valores de variancia distintos y entonces ahí sí me doy cuenta de cuál está más dispersa y cuál está más concentrada. Pero la idea es que mientras más juntitos estén los datos, por ejemplo, si en vez de esa tengo, bueno, voy a borrar esto. Si en vez de esa distribución tengo una que es así, que tiene el mismo X raya, pero los datos están todos acá bien pegados, bueno, me va a dar una varianza mucho más chica, ¿está bien? Y si los tengo más desparramados, me da una varianza más grande. Lo que hay que saber y que es importante de la varianza en sí, es eso, que siempre que los datos no sean en el mismo X raya, me van a aportar un término positivo acá y que todo se va sumando porque está al cuadrado, entonces siempre me va a dar algo positivo. Y eso es lo bueno también que tiene la varianza y por eso la usamos mucho para caracterizar dispersión. ¿Qué forma gráfica se puede ver? ¿Qué tan empinada o qué tan chatita es la montaña de datos? Es, Forma gráfica. Perfecto. Buenísimo. Gracias, profe. no, no. Bueno. Entonces, Hola, profe. Hola. Quería consultar cómo podíamos hacer los gráficos en Infostat o, Eh, o los podemos sí, hacer en Excel. en cualquiera de los dos. Creo que te va a ser más fácil en Infostat. Bueno, había uno en Infostat que tenía un problema, no me acuerdo cuál era. Cualquiera de las dos herramientas te va a servir. También los podés hacer a mano para practicar, porque acuérdate que lo importante es incorporar cuál es cada uno y por qué se usa. ¿Vos por qué lo preguntabas en particular? Em, para, para saber a la hora del parcial cómo hacerlo más rápido, si me Ah, conviene hacerlo en hoja o hacerlo en la compu. y seguramente sea más fácil hacerlo En en el la compu. parcial hay que subir el parcial resuelto en PDF. Eh, Mira, este cuatrimestre no sabría decirte porque creo que todavía no lo armaron al parcial. El cuatrimestre anterior, no, el año pasado, que también estuve acá en ingeniería, fue por Petco. Eh, y en esa ocasión, creo que tampoco hicieron el gráfico, sino que el gráfico ya se los daban y ustedes trabajaban a partir de gráfico y completaban valores y eso. Pero este cuatrimestre Ah, no está bien. sé, porque Ujú. los parciales los van armando de nuevo. Eh, no sabría decirte, no creo que haya que hacer el gráfico, pero no sé por qué no está armado el parcial. Esa otra vez ya te lo daban. Bueno, está bien. O sea, lo que te quiero decir es que no es que sí o sí vas a tener que hacerlo, pero en tu cuaderno yo te diría que lo hagas porque no es solamente dibujar, sino que al armarlo te vas a ir dando cuenta de algunas cosas de los temas que estamos viendo. O sea, es cosas que cuando las haces te das cuenta de cómo son y te ayuda a después interpretar gráficos de otras personas, que es lo que buscamos en realidad. Claro. Bien, gracias. Era eso. Pero,
¿Sabes que a mí me quedó una duda con respecto al horario del espacio del profe de teoría? ¿Cuál es? Porque lunes y miércoles de 9:30 a 12, eso sí. Pero no sé, dentro de esos horarios, ¿cuál es el horario del profe de teoría? O no sé. Eh, No. Esos son de práctica nada más. O sea, vamos a Ah, estar dale, nosotros, o Ana y Andrea. El profe dale. tiene un horario aparte para las consultas de teoría. Claro, porque eso, no sé cuál es el horario ahí. Yo estuve buscando, no estaba. O sea, no. Miércoles de 2:30 a 4. Ah, en la tarde, es el horario profe, dale. Claro, 14:30 a 16 horas, los miércoles, está el profe de teoría. Ah, dale, porque dice final al lado, entonces como que me confundí. Dale, gracias. Bueno, profe, me voy a resolver el parcial. Muchas gracias. Bueno, éxitos. Para el práctico. Nos Chao. vemos. Chao, Chao. profe. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, inquietud para consultar? Si no, podemos ir cerrando, como ustedes quieran. Bueno, hasta el miércoles que Profe, viene. no tengo, así que me despido. Nos estamos viendo por Telegram. Voy a consultar algunas cosas por ahí. Bueno, no hay problema. Bueno, Sí, todavía pueden mandarnos mensaje y bueno, el lunes ya otra vez tienen para consultar. Dale, me voy a poner a estudiar. Chao, gracias. No, de chao. nada. Nos vemos. Suerte con el práctico. Bueno, ahí creo que vos tenés para cerrar la... Sí, ahí la voy a cerrar la Sí, el llamada. lunes es también el mismo link. Todas las consultas lunes y miércoles y la de teoría también es siempre por este link de Zoom. Bueno, nos vemos, gente. Chao, nos vemos. Chao.